Distinguidos amigos, muy buenas noches. Nos encontramos en su programa Entre Ingenieros como todos los miércoles a las 7 de la noche. En este programa cuyo objetivo es la difusión de saberes relacionados con la ingeniería, la tecnología, la investigación, la innovación, las ciencias, las artes y las humanidades. Y cada semana tenemos un invitado especial con un tema también bastante sugerente y que ha permitido que estemos 2 años consecutivos a esta hora y en este mismo horario, los días miércoles. El día de hoy es el programa número 101. ¿Y qué mejor programa cuando tenemos un invitado especial? Me refiero al ingeniero Víctor Alfonso Castañeda Carrera. Él es ingeniero mecánico egresado de la Universidad Nacional del Callao, de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Energía. Aparte tiene un estudio de maestría en la Escuela de Administración de Negocios en ESAN. Aparte ha desarrollado una extensa labor profesional. Ha sido gerente de operaciones en el consorcio ODS-IMECON. Ha sido jefe de proyecto en el consorcio metalúrgico Sociedad Anónima. Ha sido gerente de operaciones administrativas en Acercón Perú-SAC. Gerente general en consultor freelance, también del grupo Signo Coopers SSK. Ha sido gerente de producción en técnicas metálicas, ingeniero SAC y gerente de proyectos en WOW SA. Y así una labor muy extensa y que ha sido posible pues que él en todo este tiempo haya adquirido tantos saberes, tantos conocimientos y sea un experto en muchos temas. El día de hoy vamos a tratar el tema del sector transporte en el Perú. Buenas noches, Víctor, y gracias por haber aceptado la invitación de participar en este programa Entre Ingenieros. Buenas noches, ingeniero Antonio Arévalo. Gracias por la invitación. Me da mucho gusto poder reunirme con usted después de más de 30 años. He tenido el honor de ser su alumno y guardo con mucho cariño y respeto aquellas épocas de las aulas universitarias. Efectivamente, el tema que me toca exponer hoy es un tema bastante neurálgico para el país, el sector transportes en el Perú. Puedo empezar diciendo que, la gran noticia es que existe una normatividad, existen regulaciones, porque existe una institución como es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que tiene varias funciones. Una de ellas y la más importante es normar la política de promoción y desarrollo del sector transportes y comunicaciones. Pero aquí empieza el debate, aquí empiezan las preguntas. ¿Cuál es el rol del MTC frente a la informalidad del transporte ante las combis, las cúster piratas, los buses piratas para el interior del país, los colectivos? Todos los días vemos esta informalidad ante nuestros ojos, ante la policía de tránsito, ante la ATU. Ahora mismo nuestros hermanos que han venido de otro país por situaciones X se han tomado la libertad de poder comprar esas combis de segundo uso, pequeñitas, y hacen un transporte informal, toda la Marina Javier Prado, a vista y paciencia de todo el mundo, ¿no? Ahora, las condiciones de transporte, por ejemplo, en una combi, no son las mejores porque el tema, solamente por el tema ergonómico, ya salieron de ley. Las personas van ciertamente encorvadas, ¿no? Y las condiciones en las que son transportadas son las peores, ¿no? El trato que se da, el lenguaje informal. O sea, en el siglo XXI, en la época de la cuarta revolución industrial,
el Internet de las cosas, el Big Data, seguir escuchando por las calles esas famosas frases soltadas al viento, ¿no? Habla, vas, ¿no? O baja en la farmacia, baja cruzando la reja, baja en la piedra amarilla, o sea, esa informalidad absoluta que se sigue manteniendo hasta ahora. ¿Dónde está el Ministerio de Transportes y Comunicaciones? Las carreteras mal construidas. Hace unos meses salieron en las noticias unos grandes forados que se mostraban en las carreteras, donde un auto inclusive se caía, estaba a la mitad ya ¿no? Entonces la pregunta es, nosotros como ingenieros, las personas o las empresas, porque creo que profesionales no son los que han construido esas carreteras donde hay grandes forados. Se hizo un estudio geológico, se hizo un estudio de hidrología, un estudio topográfico, se definió la longitud mínima de las curvas para diseñar esa carretera, y lo más importante, el valor del peralte, que le da la inclinación para que cuando discurra el agua de la lluvia o de alguna afloración o inundación, pueda correr con una canaleta a los costados y no anegarse y causar los daños que causan y los accidentes. Entonces, eso es lo preocupante, ¿no? Eso es lo que realmente a nosotros nos causa asombro, tener profesionales supuestamente de primer nivel, desde el ministro, el viceministro, su equipo de asesores, que se supone deben ser técnicos de primer nivel, que deberían estar cautelando, ¿no?, un buen sistema de transportes para el país. Las ciudades demográficamente crecen todos los días, nacen personas, ¿no? Y sin embargo el parque automotor no se moderniza, no crece en función de la cantidad de vehículos que se vende todos los días. Eso es lo preocupante. Bueno, ingeniero, ¿alguna pregunta hasta aquí? Sí, en ese contexto que tú has descrito del transporte terrestre, ¿por qué crees tú de que persiste, porque es un problema ya endémico en nuestro país, la informalidad en todo tipo de transporte? Bien lo has mencionado, el transporte público a través de las cúster, de las combi, hasta en motos se ha transportado en la avenida Javier Prado, los mototaxis, que es un descontrol, los ómnibus para el interior del país, muchos camiones convertidos en ómnibus y no diseñados para el transporte del público con seguridad. ¿A qué atribuyes tú que teniendo autoridades con esas competencias no hayan hecho absolutamente nada por regular este tipo de transporte? Porque estos transportistas, hablando de las combis, han generado y han creado toda una serie de generaciones de niños cohibidos, porque no los recogían en los paraderos con un desprecio porque eran escolares y pagaban un precio menor. No los recogían, y si los recogían, no los dejaban en su paradero, sino en otro paradero donde les antojaba a ellos. Entonces, los niños han crecido bajo esa influencia matonesca, perturbadora, donde no tenían voz ni voto. Es una generación, y muchas generaciones han crecido y seguirán creciendo, porque la informalidad ha hecho que en nuestro país, en todo orden de cosas, lo anormal se crea que es normal. Y eso no es así. ¿Por qué crees tú de que no se ha podido regular y poner en orden, como debe de ser, todo este tipo de medios de transporte en el Perú? Bueno, ingeniero, acá no existe una respuesta técnica. Acá existe una respuesta social, como peruano, como ciudadano de a pie. La respuesta es simple, es la corrupción. La corrupción te vuelve ciego, ¿no?
el libro sagrado dice, no aceptes regalo a los reyes, ¿no? En la Biblia habla de que a los reyes le dicen, no aceptes regalos de los súbditos, no sea que por el regalo te vuelvas ciego de la ley. Y eso es así. Las dádivas soterradas, ¿no? El arreglo detrás de la mesa de la Federación de Choferes, la famosa FECHOP, ¿no? Y de muchos gremios vuelve ciego pues a las autoridades de turno. Pero lo otro es que lamentablemente, y hay que decirlo con todas sus letras, cuando una persona ingresa como ministro de esta institución, tiene la potestad de poder asignar ciertos proyectos de infraestructura que obviamente siguen todo un proceso que ya todos conocemos para trabajar con el Estado, pero ¿quiénes son los que ejecutan los proyectos? Empresas cuyos dueños no necesariamente son profesionales calificados, no necesariamente tienen un departamento de ingeniería, no necesariamente tienen un taller de construcción o no necesariamente contratan profesionales calificados para poder hacer la ingeniería básica, la ingeniería de detalle y el proceso constructivo. Son gente improvisada que obviamente viven de la improvisación, del mal llamado lobby, y finalmente pues los resultados son los que tenemos no solamente en Lima, sino en todo el país. Así es. Y otra gran parte de la explicación para la pregunta que usted hace es el excesivo centralismo que se sigue dando en nuestro país. Los profesionales que tenemos el privilegio de trabajar en proyectos y que podemos viajar por el Perú para ejecutar diferentes proyectos, vemos con nuestros ojos una realidad terrible, que alguna vez lo hemos visto en los libros, en las aulas, y luego lo vemos en la realidad. El gran atraso de las diferentes regiones y departamentos, ¿no? Entonces, la corrupción, la informalidad, el centralismo excesivo en el que seguimos viviendo y que obviamente pues causa mucho daño al país, ¿no? Esa es mi respuesta, ingeniero. Porque muchas regiones, por ejemplo, tienen a su disposición el canon, pero lamentablemente pareciera que las autoridades, la región, los alcaldes, de todo en ese nivel no están capacitados, no tienen, como tú bien dices, las competencias profesionales para ejercer esos cargos. Podrían ser muy buenas personas, pero si no tienen gestión, entonces van a condenar a su localidad, a su distrito, a su provincia, a su departamento o a su región a que siempre adolezcan de los servicios básicos que requiere la población. Las carreteras son los medios trascendentes para que la población o para que el país pueda surgir. Es el medio más común. Desde el pueblito más pequeño requiere una carretera para sacar sus productos, para comunicarse, para acceder a lo que tú bien has dicho. Estamos en la cuarta revolución industrial, ya vamos a entrar a la quinta, pero muchos poblados del Perú todavía ni siquiera están en la cuarta. Entonces, ¿por qué? Porque no tienen la posibilidad y el acceso a la comunicación. Aunque ahora se habla del Internet, pero no todos tienen Internet seguro. Se habla de los teléfonos, no todos tienen una cobertura segura. Entonces, hay dos aspectos aquí. El aspecto de los vehículos y el aspecto de las carreteras. El gobierno de Odría hizo la carretera panamericana de Tacna a Tumbes. Pasaron muchos años
Y en el gobierno de Fujimori se volvió a retomar el mantenimiento, la construcción de esa carretera nuevamente. Y de allí los gobiernos no han tenido un plan maestro. Y como tú bien has dicho, los ministros no han estado a la altura de las expectativas que requiere esa cartera. Ni los viceministros, ni los directores, ni toda la alta dirección del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Es más, hace poco hemos asistido a que el ministro había sido el dueño de toda una flota de combis. Entonces, ¿qué experiencia podía tener ese señor para hacer innovaciones? Al contrario, sacó dispositivos que favorecían a la informalidad por muchos años. Entonces, aparte del tema de la ingeniería misma, creo que hay un tema transversal, que es los valores y los principios, la identidad nacional y el compromiso que deben asumir todos, no solamente los ministros, viceministros y todo el tema, sino la población en sí. No es posible que tengamos combis que ya no deben circular porque sencillamente no pasarían la revisión técnica. Si uno ve el parque automotor de Lima, la mitad no debería salir a circular. Vemos camiones, ómnibus, transporte público, autos particulares. Digo, ¿y cómo circulan estos autos? ¿Cómo pasar la revisión técnica? O sea que las plantas de revisión técnica también se han convertido en parte de esa cadena de corrupción que tú bien mencionas. Entonces la pregunta ante este tema tan complejo es cómo deberíamos actuar el Estado, el sector privado y la academia. Leí un informe hace poco de cómo la empresa Ormeño ya no existe, porque no ha podido contra la informalidad. Rollero y Tepsa también. Claro. Sí, Bravo, ¿no? Claro, Rollero, Tepsa. Y muchas en provincias que no conocemos, pero que también han colapsado, porque no se puede competir contra algo totalmente desleal, ¿no? Que no pagan impuestos, exponen a la población a accidentes, pero nunca pasa nada. En el Perú no pasa nada. ¿Cuál es tu opinión de eso, Víctor? Bueno, usted habló de Odría y bueno, me encanta la historia. Manuel Odría, pues este tarmeño que decía hechos y no palabras, ¿no? Sí, ese era su lema. Sí, doy mi vida por el Perú y por Karma mi corazón, decía, ¿no? Bueno, fue un constructor del siglo XIX. Hubieron dos constructores más en el siglo XVIII. Ramón Castilla, uno de ellos, muy reconocido por Basadre, uno de los mejores historiadores que ha tenido el país. Justamente Castilla construyó el ferrocarril de Lima al Callao en 1851, ¿no? Dando, digamos, una elección de un gobierno estadista. Luego le sigue José Balta, que también extendió la red ferroviaria de 90 kilómetros a 947 kilómetros, y una de sus mayores obras es el tren que unía Lima con La Oroya, ¿no? El ferrocarril central. Después de ellos ya no ha habido gobiernos que han invertido en infraestructura a ese nivel, ¿no? Claro. Entonces, y lo más lamentable, lo más vergonzoso, que de los últimos 20 años los presidentes de nuestro país o están procesados o están en el fondo Barbadillo, ¿no? Antes de darle mi respuesta, ingeniero, permítame compartir algunos datos que me he permitido investigar. Puertos del Perú. Los puertos se clasifican en marítimos, fluviales y lacustres. Puertos marítimos, el Perú tiene 60 puertos marítimos, pero solo aprovecha el 12%.
O sea, 7 puertos están operativos de los 60 que había, ¿no? Paita, Salaberry, Chimbote, Chancay, Callao, Matarani e Hilo. ¿En qué momento estuvieron operativos los 60 puertos? En el año 60, en el boom de la pesca, en la era de Banchero Rossi, ¿no? Un hombre que llevó al país a ser el primer productor de harina de pescado. Y que, bueno, lamentablemente este talento no se supo aprovechar para seguir industrializando al país, ¿no? Se fue a los 42 años. Puertos fluviales, tenemos 43 puertos, pero solo se aprovecha el 28%, solo 12 puertos fluviales. Increíble. Hablando de esto, hace poco estuve en Iquitos. Mucha gente, no solamente del interior del país, sino del extranjero, vienen con la expectativa de hacer turismo y dentro de su trayectoria, de su itinerario, ellos dicen, quiero conocer Iquitos. Se van con una gran expectativa, pero ¿cómo regresan? Abatidos y tristes por las condiciones de la infraestructura de puertos fluviales. Y a mí no me lo han contado, ingeniero Arévalo. Yo lo he visto porque yo he estado hace poco en Iquitos. Me fui a visitar un proyecto. Las condiciones de los puertos son calamitosas. Las estaciones están hechas de unos maderas, de palos de madera de la zona, pero pareciera que esos palos tienen 30, 40 años. Están amarrados con cables, están amarrados con cinta. Los clavos se salen para un costado. No hay gradas, digamos, seguras. Las gradas son palos que están incrustados en la tierra. Ni siquiera hay barandas para poder bajar a tomar el servicio. Y las lanchitas están en las condiciones más complicadas y lamentables. Las mismas personas que conducen las lanchitas, pues ni siquiera pues usan un polo, ¿no? Usan, a veces sin polo. Entonces uno le dice, oye, me estás transportando gente, ponte un polo. Y se molestan, ¿no? Uh-huh. Y te cobran como si te estuvieras en primera clase, ¿no? Entonces, eso, de verdad, y que nadie se da cuenta de nada, o sea, y el alcalde y el gobernador regional, ¿no? Entonces, de verdad es lamentable, ¿no? Es lamentable esta ceguera burocrática y corrupta que sigue sumiendo al país en el atraso, ¿no? Y que a nadie le importa. Puertos lacustres, tenemos 6 puertos, afortunadamente todos operativos en Puno. Aquí surge una pregunta para los puertos. ¿Son competitivos los puertos en el Perú? ¿En infraestructura, en gestión política, en gestión logística? La respuesta cae por sí sola, ¿no? Así es. Aeropuertos. Existen 25 aeropuertos formales y alrededor de 175 sin registro, incluyendo pistas de aterrizajes y aeropuertos militares. Aeropuertos internacionales a la fecha solo tenemos 5. En Lima, Cusco, Arequipa, Iquitos y Pucallpa. Aeropuertos principales tenemos 20, pero solamente aprovechamos el 10%. Lamentable, ¿no? Porque la industria necesita intercambio. Las ciudades necesitan conectarse. Así es. ¿Cómo se puede comercializar un producto? ¿Cómo se puede transportar a un enfermo de un lugar a otro en tiempo récord cuando su vida está en peligro si no tenemos aeropuertos operativos? Y aquí viene una pregunta. ¿Qué pasó con la aerolínea de bandera? Desde 1992 que perdimos Aeroperú como aerolínea de bandera, ¿qué pasó? ¿Cuántos años han pasado y no tenemos aerolínea de bandera? Bueno, por ahí salen los nombres, no voy a entrar en detalles, ¿no? Dante Matelini Burga, Roberto Abusada Salá, Aeroméxico, el que tiene oídos para oír, oiga, dicen, ¿no? Ya le corresponde investigar
a las personas por qué he mencionado estos nombres, ¿no? Lamentablemente, nuestra aerolínea de bandera, que ya tenía rutas internacionales a Europa, a Asia, fue declarada en quiebra y fue privatizada y vendida al 30% de su valor a Aeroméxico. Lamentable. Bueno, igualmente, Víctor, perdón, la Marina Mercante estaba muy fortalecida, la compañía peruana de vapores, que tenía acceso a todos los mares. Y de pronto lo asfixiaron y lo destruyeron y aparecieron embarcaciones con banderas extranjeras, pero con capitales peruanos detrás, y se acabó la compañía peruana de vapores que solventaba los estudios en la Escuela Nacional de Marina Mercante, almirante Miguel Grau, en aquella época. Increíble lo que pasa en el Perú. O sea, los intereses de grupo se han antepuesto a los intereses nacionales. Y eso ha conllevado a esta crisis que estamos viviendo y que no sabemos si algún día podremos resolverlo, porque no se ve una actitud del Estado, no se ve el liderazgo de personas a ese nivel que requieran o que deseen cambiar el país y hacer un corte, como lo ha hecho Singapur, como lo están haciendo en El Salvador, para culminar con la corrupción, que ese es el gran problema que tiene el Perú. ¿Cuál es tu visión de este panorama tan oscuro en el cual ahora nos encontramos, Víctor? Bueno, ingeniero, yo tuve una postulación al Congreso, no logré el objetivo, pero me atreví, y les soy honesto que tuve dos tipos de motivaciones, ¿no? Porque siempre hay, ¿no?, alguien que te alienta y un detractor. De la persona que te alienta no vamos a hablar, pero los detractores me soltaban frases como: oye, ¿para qué te presentas si no vas a ganar? Entonces, mi respuesta siempre era: bueno, esto es un albur, ¿no? Y si gano, ¿qué vas a decir? La posibilidad que no gane, pues es alta, está bien, pero en principio he tenido agallas de presentarme, y segundo, ¿y si gano? ¿No? Ahora, en esa corta experiencia aprendí lo que me va a permitir ahora responderle. Es algo tan simple como lo que nosotros podemos definir día a día en nuestras acciones. ¿Qué nos motiva a poder ejecutar una acción? La voluntad, ¿no? Y acá lo que falta es voluntad política, un verdadero amor por el país, esta tierra tan hermosa que nos vio nacer. Y voy un poquito más allá. Es importante definir un plan de reactivación para el sector transporte. Activar y dinamizar el Plan Nacional de Infraestructura para la competitividad. El país necesita que se invierta en infraestructura, en puentes, en caminos, en carreteras, en aeropuertos, en puertos, para interconectar ciudades y asimismo interconectarnos con los países vecinos. Nosotros somos un país privilegiado, y usted lo sabe, porque la ubicación geográfica del Perú, así es, privilegio, lo privilegia para ser un hub regional a nivel Sudamérica. Y si muchos empresarios se arriesgan, muchas veces no necesariamente por los problemas que tenemos, sino por la ubicación y la localización. Pero nosotros mismos somos los que empezamos a hacernos daño, nos disparamos a los pies con las últimas movilizaciones que han habido. Si el Estado no invierte en infraestructura para ser competitivos
a nivel nacional, a nivel regional e internacional, pues vamos a seguir hablando de que el Perú sigue siendo estudiado, sigue siendo proyectado, pero no se ejecutan. Falta de voluntad. ¿De quién? De los políticos de turno. Esto para mejorar la calidad de vida de la población, potenciar la descentralización demográfica. ¿Para qué se han creado las regiones? Para que seamos una suerte de Estados Unidos, pues cada región es como un estado y Así es. por eso tiene un gobernador regional. Le asignan el dinero y ¿qué hace? Lo roba descaradamente, hay que decirlo con todas sus letras. Entonces, no es correcto, pues. No es correcto. Y el Congreso, pues, se hace el ciego, ¿no? Cuando su trabajo es cautelar los intereses del país. Activar políticas de transformación de materia prima nacional. No generamos, no producimos valor agregado, solo somos productores de materia prima. Y si nosotros hay bastantes profesionales capaces, capacidad inventiva en el Perú sobra. Usted que tiene unos años más que yo, sabrá que en los años 70 se acuñó esa frase, esto vale un Perú, ¿no? Refiriéndose a los productos nacionales que tenían una gran calidad y una larga duración. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó con esos inventores? ¿Por qué los inventores peruanos están soterrados, ¿no? Con sus inventos, tratando de ser una suerte de mercachifle, vendiéndole al mejor postor cuando podrían estar en grandes ferias internacionales si hubiera voluntad política, ingeniero? Esto para beneficiar a la industria nacional y atraer capitales extranjeros, ¿no? Invertir en tecnología de punta. No se puede pretender que el Perú sea un país en desarrollo si no invertimos en tecnología. Estamos en la época de la economía del conocimiento. Los jóvenes de ahora ya no piensan como los de la época de los 80. En aquella época nosotros decíamos, yo quiero ingresar a la mejor empresa, ganar mi buen sueldo, jubilarme, casarme, y bueno, ese era mi ciclo de vida. Los jóvenes, con el desarrollo de la tecnología, ellos mismos crean ahora sus propias empresas, las famosas startups. O simplemente, si no desarrollan una startup, empiezan a comprar mercadería de los países vecinos y las venden por internet. Los jóvenes de ahora ya no están pensando en postular a la mejor empresa. Ellos crean su empresa. Ese potencial hay que aprovecharlo, hay que capitalizarlo. Y para que ellos puedan desarrollarse, tiene que haber pues una buena infraestructura. Reactivar y ampliar el plan de cielos abiertos que se firmó en el año 93. Está bien, pues, nos arruinaron la aerolínea de bandera, pero ha quedado ese plan de cielos abiertos que debería beneficiar al país. Entonces, el Estado peruano tiene que nuevamente reactivar alguna aerolínea de bandera y poder ubicar al Perú en el puesto que dejó Aeroperú en aquella época y que lamentablemente se frustró por esos malos manejos. Hay que modernizar el parque automotor, aeronáutico y marítimo, porque no tiene sentido estar pues con las mismas unidades de 20 años o 30 años de antigüedad, ¿no? Defender la soberanía nacional, las 200 millas marítimas. Lamentablemente vienen barcos de otros con otras banderas y a vista y paciencia de todo el mundo pescan, depredan, procesan y se retiran sin que nadie les diga nada. Finalmente pienso que se debería generar clústeres industriales en las diferentes regiones del país con asesoría técnica y administrativa especializada para atender al mercado internacional y generar la visión de ser un hub regional para la zona LATAM. Eso sería maravilloso. ¿Por qué? Porque ubicaría al Perú en otro escenario. Y yo estoy seguro, ingeniero, que si hubiera buena voluntad para poder hacer estas cosas, los peruanos no estaríamos lamentándonos por falta de trabajo.
Fíjese, este es un país de oportunidades y yo reflexionaba hace poco con esta gente que ha venido de Venezuela y yo les decía, ustedes nos han dado una gran lección. ¿Por qué? Antes que vengan ustedes, muchos peruanos se quejaban, no hay trabajo, pero han venido ellos y han encontrado trabajo donde no había, supuestamente no había, pero y hay algunos que han creado empresas y le están dando trabajo a los peruanos. Entonces, es irónico, ¿no? Uh-huh. En fin. Todo este tema que tú acabas de compartir tiene un sustento también en lo que es la educación básica regular, la educación universitaria, ya lo que se ha abandonado, la educación técnica. Entonces, no hay una política de desarrollo en el ámbito de la educación. ¿Cómo poder transformar todo esto, este desastre del transporte a todo nivel y en todo el Perú? En Lima se ve la crisis total de transporte, pero en provincias debe ser peor, porque si en Lima no hay control, ¿qué será en provincias? Y pareciera que la idea de crear las regiones, lejos de generar desarrollo al país, lo ha dividido en 24 partes. Entonces no están los que tienen que estar en la dirección de esas regiones y que permitan el desarrollo uniforme, homogéneo, en plazos determinados, para que el país pueda posicionarse como un país innovador, como un país constructor, como un país que le dé valor agregado a la materia prima. Pero volviendo al tema del transporte, ¿de qué manera? Porque todas las combis han venido del sur, de Chile. En Chile jamás pudieron trabajar esas combis. Está prohibido porque ahí sí se cumple la ley. Pero en el Perú no había ley. Era una tierra de nadie. Y por eso incursionaron aquí y siguen laborando. Y nadie chequea los asientos. Yo una vez quise subir una combi, subí a la combi y mis piernas no entraban entre los asientos. Lo habían modificado de tal manera que era para personas de repente de una talla menor que la mía. Era una incomodidad viajar en la combi. Más que incomodidad, era un maltrato al ser humano. O sea, nadie merece ese medio de transporte y cobran lo que les da la gana y tampoco pagan impuestos. Ese es el gran problema del Perú, que nadie paga impuestos, solamente paga la gente formal, pero la gente formal es un pequeño porcentaje. Yo como docente universitario, que trabaja en una universidad nacional, que estoy un poco subvencionando la educación en el Perú, tengo que pagar impuestos. Pero el señor que hace taxi no paga impuestos. Los señores de los transportes no pagan impuestos. Entonces, como es un problema ya de la SUNAT, es un problema del Ministerio de Economía, es un problema de todos los sectores, que todo el mundo tiene que tributar. No es extraño ver en una esquina a alguien que está vendiendo jugos, pero tiene 3 trabajadores. Está en la vía pública con sus 5, 6, 7 costales de naranja, tiene 3 trabajadores. Si tiene 3 trabajadores es porque tiene ingresos, pero ¿cuánto paga de impuestos? Entonces, igual en el sector de transportes, pagan impuestos. ¿Quién nos obliga a la renovación de sus unidades? ¿Por qué no revisan a las empresas de revisiones técnicas, que son un forado por donde pasan todos? Y como muchas veces han dicho, Dios es peruano, por eso no hay tantos accidentes, porque es increíble cómo salen los buses de paraderos informales para Huancayo, para Chiclayo, para Cajamarca, para todos sitios. Y no pasa nada, nadie dice nada, no hay controles. ¿Cómo poder revertir este tema, Víctor? ¿Qué hacer? Bueno, para poder tributar tiene que estar regulado. Si no está regulado, difícilmente vas a tributar. Pero imagino que hay leyes y dispositivos que
que prohíben la informalidad en el transporte. Pero no Entonces, se cumple. claro, la ley está, solo que no se cumple. Entonces, ¿cómo revertir eso? Con una política de Estado, con líderes que tengan la voluntad, como tú bien has dicho, de cambiar todo este sistema y darle una oportunidad de calidad de vida a toda la población. ¿Pero cómo? ¿Qué se debe hacer? Bueno, definitivamente necesitamos una reforma agresiva de muchas instituciones del Estado. Y lo que necesitamos es que ya se han dado algunos pasos, ¿no? Existe la ley de partidos políticos, el Estado está subvencionando algunos partidos para las campañas políticas a fin de que las campañas no se subvencionen necesariamente con capitales Extraños. extraños, por decirlo así, Claro. y que luego hay que devolver favoritismos. Entonces, se han dado algunos pasos. ¿Cuál es el objetivo de estos pasos? Es que cuando ingrese un gobierno de turno, pues elija como parte del equipo de gobierno a los mejores profesionales, a los profesionales más idóneos, pero sobre todo especialistas en el área, ¿no? Existe un CEPLAN, un saludo a la bandera, ¿no? Entonces, acá se necesita, aparte de la voluntad, agallas. Y aparte de agallas, pues asumir los riesgos que conlleva lograr las reformas que necesita el país, ¿no? Usted habló de El Salvador, ese presidente joven que está ahorita en vigencia está desarrollando una política bien agresiva y está dando bastantes resultados. Las maras salvatruchas, que son unas pandillas bien complicadas, bien agresivas, pues las está controlando. Definitivamente, usted sabe muy bien que esto no se va a poder erradicar. La delincuencia, los vicios no se erradican, se controlan, ¿no? Desde que existe el ser humano, existe vicios, pero la idea es controlarlos al máximo para que no hagan daño al país. Entonces, su pregunta va asociada a un reto que me gustaría lanzar a los colegas ingenieros que nos están escuchando y a cualquier oyente. Los profesionales debemos asumir el reto de poder postular a los cargos públicos, sobre todo cuando asumes que es un profesional honesto, un profesional responsable y que realmente vas a acceder a un puesto público a lograr un cambio para los que vienen, para que uno viva en paz y para los que vienen. Existió una época de la pacificación nacional que llamó Basadre. Entonces, si hubo un hombre como Ramón Castilla que logró, después del caudillismo en que vivió el país, una época de la pacificación nacional, ¿por qué no viene otro ser humano, hombre o mujer, que logre pues estas reformas agresivas y necesarias que necesita el país? ¿Cómo es posible que la Policía Nacional en las carreteras pueda capturar a estas personas de mal vivir y el Poder Judicial es un caño abierto? Se necesita reformas, pues, pero reformas radicales. Y se necesita que cada institución del Estado cumpla su función. Pero para eso, la cabeza de esa institución tiene que ser, pues, una persona proba, un ser humano intachable. No podemos, pues, elegir a seres humanos que tienen juicio por alimentos, que tienen juicio por maltrato familiar, por violencia a la mujer, ¿no? Porque debe al Estado. O sea, desde ese momento ya no es idóneo para poder Ejercer ocupar un un cargo cargo. público. Claro. Entonces, de ahí nomás las cosas ya están por otro lado. Entonces, ingeniero, usted habló de tres instituciones: el Estado,
la empresa privada y la universidad. ¿Qué es lo que pasa en nuestro país? Que cada uno va por su lado. Cuando las universidades egresan a los jóvenes y los dejan en el mercado, pues como cuando un adolescente lo sueltan a libre albedrío, a ver qué hace. Pues, ¿no? Yo ya te eduqué, a ver tú qué haces. ¿No? Y las empresas te contratan para hacer tus prácticas profesionales, y cuando tú entras a hacer tu práctica profesional te sueltan a la planta de producción y a ver qué haces. Pues, ¿no? Y el Estado simplemente muestra insensibilidad ante los jóvenes que egresan, y a las empresas privadas lo único que hace es ver quién le da más. Entonces, cuando eso se culmine y cuando todos trabajen en equipo, el Estado tenga ciertas políticas para que los jóvenes puedan tener el privilegio inmediatamente de salir de la universidad, ingresar a las empresas estatales, que las hay, a poder hacer sus prácticas profesionales y a ver cómo contribuyen al desarrollo del país, pero de forma directa, sin estar buscando y avergonzándose, ¿no? En el mercado que es tan agresivo. Si las empresas privadas les permitieran a los jóvenes tener las facilidades de tener cierta transición entre las prácticas profesionales y el ejercicio profesional, sería otro la realidad. Muchos jóvenes lamentablemente acceden a programas internacionales, salen de la universidad y se van a trabajar a hoteles de Estados Unidos en programa de verano, aprovechando políticas foráneas cuando deberían hacerlo acá en el país. Entonces, a eso se llama clúster, pues, ¿no? Los mismos intereses para el desarrollo de un solo objetivo. Entonces debería haber una sola intención: el desarrollo del país, el desarrollo de la institución como tal. Entonces, me da gusto haber escuchado que se ha firmado un convenio entre la Municipalidad de Lima y la Universidad San Marcos para que los jóvenes que egresan vayan inmediatamente a hacer prácticas en la Municipalidad de Lima. Fabuloso, aplaudible. Ese es el inicio de algo que se debería hacer a todo nivel en todas las instituciones del Estado. Entonces ahí se reduciría el impacto burocrático, porque ya habrían jóvenes que salen de la universidad y ya están trabajando en las empresas del Estado y harían una buena transición para su desarrollo profesional y para el desarrollo del país también. Víctor, finalmente, ¿cuál es tu opinión acerca de la descarbonización en el transporte en el Perú? Al decir que se cambie los combustibles fósiles y se empleen el combustible como el gas natural, el GNV, con aporte del biocombustible. ¿Cómo ves ese panorama? Bueno, definitivamente es algo que se tiene que dar, porque el petróleo, los combustibles fósiles son recursos no renovables, ¿no? Lamentablemente, pues, tenemos años consumiéndolos y ya muchos países están desarrollando tecnologías alternativas. No, es más, están estableciendo incentivos a través de bonos. Acá todavía seguimos en la transición. Afortunadamente ya ha habido una transición energética del petróleo al GNV, al GLP, tanto para el parque automotor como para la industria. Pues eso es saludable, ¿no? Es responsabilidad no solamente con la industria, sino con la vida de los seres humanos y con el planeta. El desarrollo industrial, lamentablemente, pues ha llevado a lo que ahora estamos padeciendo, el efecto invernadero, el cambio climático, ¿no? Porque
este calor que se siente ahora en la ciudad de Lima nunca se ha sentido, ingeniero. Uh-huh. Lamentablemente, pues, las capas de la atmósfera están siendo afectadas por el efecto invernadero. El desarrollo industrial ha llegado a ciertos niveles, las pruebas nucleares, ¿no? Y en fin, y el parque automotor del país, del Perú específicamente, todavía sigue manteniéndose con combustibles fósiles en su gran mayoría. Claro, porque se hablaba se inauguró inclusive una estación de GNB ahí en Puente Piedra hace como mes y medio, pero parece que ha sido un saludo a la bandera porque no funciona. Y el programa era instalar en toda la carretera Panamericana Norte estaciones para que ya se empleen, por lo menos en los camiones, este tipo de combustible, pero no ha sido posible. Pero es que no se trata solo de instalar, sino de poder incentivar, ¿no? Si uno se da cuenta, nuestros vecinos o fuera siempre nos dan lecciones, ¿no? Ellos proponen e incentivan y crean una convicción. Pero acá lo lanzan y a ver si compras esa idea, ¿no? Y como sí, el peruano es el famoso bueno, bonito y barato, uh-huh, pues no te compra la idea si no lo incentivas, pues. O sea, si no le das un bono que lo incentive, no camina la cosa. No camina. Así es. Bueno, Víctor, en estos programas en vivo, el tiempo nos envuelve y fíjate que han transcurrido ya prácticamente una hora conversando de un tema tan trascendente como es el sector del transporte en el Perú y de manera singular el transporte terrestre. Yo te agradezco mucho, Víctor, que hayas tenido la deferencia de aceptar esta invitación y me felicito de haberte tenido en este programa Entre Ingenieros. Y ojalá que podamos conversar en otros momentos, en otros escenarios, sobre temas tan trascendentes como este que el día de hoy has tratado con mucha objetividad, con mucha crudeza, pero esa es la verdad. Y la verdad no ofende nunca. Tus palabras finales, Víctor. Muchas gracias, ingeniero Arévalo. Mi palabra de cierre es incentivar a nuestros colegas ingenieros a que dejemos la charla y la crítica, sea constructiva o destructiva, y asumamos el reto, colegas, de poder participar en los destinos del país. Nuestra generación merece dejarle a las generaciones futuras un país el cual hemos soñado, pero las cosas se logran, como decía Audría, con hechos, no con palabras. Asumamos el reto y estoy seguro que si algún profesional que ha logrado desarrollar una carrera profesional exitosa, que ingrese a un puesto político, estoy seguro que va a generar un cambio, va a ser un agente de cambio para nuestro país. Seguimos esperando un líder o una lideresa que haga las reformas que el país necesita para que podamos recuperar esa paz, esa tranquilidad que necesitamos y, ¿por qué no, el desarrollo del país que tanto amamos y que realmente nos da mucha pena ver cómo se autodestruye día a día por malas decisiones y por falta de voluntad. Muchas gracias, ingeniero, y gracias a todos los colegas que nos escuchan. Muchas gracias, Víctor. Nuevamente te reitero mi gratitud. Y a todos ustedes, distinguidos amigos que nos acompañan semana a semana, y un saludo especial para el doctor Fernando Carrillo Venegas, que desde el primer día que salimos al aire nos ha acompañado y tiene por eso nuestra gratitud eterna. Y a todos ustedes que le dan un valor agregado a este programa, que sale todos los días miércoles a las 7 de la noche, que lo pueden ver en vivo como hoy, o si no, mañana o pasado en la grabación que queda, porque es un programa que tiene ese objetivo de difundir todos los temas relativos, como les reitero, a la investigación, la tecnología, la investigación, la innovación, las ciencias, artes y humanidades. Hasta el próximo miércoles, amigos, en su programa Entre Ingenieros, los miércoles a las 7 de la noche. Un abrazo, Víctor. Muchas gracias. Felicidades. Gracias, ingeniero.
gusto Muchas saludarlo. gracias. Muchas gracias. Igualmente. Buenas noches.